Bueno, queremos profundizar precisamente en este tema. Para eso nos acompaña acá en el estudio el subsecretario de Energía, Francisco López. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Para conocer más detalles sobre este estudio de consumos de energía en los hogares, dentro de los elementos que ahí aparecía era una reducción de un 4% en el consumo energético, si se compara el 2009 con el 2018. Efectivamente. ¿Cómo analizar esa cifra? ¿Es pequeña para lo que se pudiese haber esperado? ¿Es importante? ¿A qué se le podría atribuir también esa baja? Yo creo que es una cifra bastante relevante porque vemos que hoy en día hay cada vez más utilización de artefactos electrónicos. Los celulares han proliferado. Hemos visto también que si bien hay disminución de algunos tipos de artefactos por temas de cambios tecnológicos y culturales, como por ejemplo los equipos de música, tienen menos utilización hoy en día. Las planchas para la ropa también tienen menos utilización, pero hay un mayor incremento en uso de computadores, de videojuegos, de teléfonos celulares, y los enchufes por lo general quedan siempre enchufados, que no es una buena costumbre. Pero por tanto, ver que hay una disminución de un 4% de eso es una buena noticia. Vemos también que a niveles residenciales cerca o más del 50% del gasto de energía hoy en día se utiliza en materias de calefacción, el 20% aproximadamente en agua caliente sanitaria, el 5% aproximadamente son para materias de cocción de alimentos, preparación de alimentos, y un 4,3% en iluminación. Esa cifra antes era muchísimo más alta, era sobre el 20%, pero vemos que el cambio tecnológico y cultural también, el cambio de ampolletas, por ejemplo, si vemos hace 10 años atrás, las ampolletas eran la ampolleta incandescente, hoy día están prohibidas ese tipo de ampolletas. Y eso vemos, o sea, no se venden. No se venden. Si quedan alguna por ahí. Si quedan se pueden utilizar, sí, pero no se pueden vender. Por tanto, ahí podemos ver cómo los cambios tecnológicos y los cambios normativos también ayudan a poder hacer algunos cambios conductuales. Subsecretario, ¿hay algún cambio, o sea, estaba viendo el estudio, alguna diferencia en términos regionales o en términos geográficos? Por ejemplo, no sé, en la zona centro se consume más de esto otro, se consume más en la zona norte o la zona sur. ¿Hay alguna diferencia en materia geográfica en nuestro país? Efectivamente, y eso se ve especialmente reflejado en lo que se refiere a calefacción. Vemos que en las distintas zonas del país, dependiendo de las características que tiene, bueno, por razones bastante lógicas, en la zona sur de nuestro país se consume más energía en calefacción. Y más leña, lamentablemente. Y más leña, y leña húmeda y leña seca. Por tanto, vemos que es uno de los temas, y este tipo de estudios de las ventajas que entrega es que nos permite evidenciar los tipos de consumo y qué tipos de políticas públicas debemos realizar y dónde las tenemos que focalizar. Tenemos bastante claro, y de hace un tiempo, desde el Ministerio de Energía y como gobierno, venimos trabajando en cómo podemos afrontar, por ejemplo, la leña. La leña es un tema en sí, no solo, como decía anteriormente, el consumo o la venta de leña húmeda. La leña en sí es bastante contaminante. Cuando uno las personas que viven de Rancagua hacia el sur pueden ver que efectivamente los episodios de contaminación son críticos en esos lugares. Es en lo que más se gasta, ¿no? En lo que se refiere en calefacción, 39,6. Efectivamente, es el medio de calefacción más utilizado, el que más energía produce. Pero a nivel nacional. Es a nivel nacional, pero pese a los esfuerzos, las campañas que se hacen para intentar reducir el uso de la leña por el tema de la contaminación. Claro, tiene que ver, la leña tiene que ser vista de manera bastante integral. En términos económicos, es en algunos sectores el medio energético más barato, de mejor precio. Se usa muchas veces para cocinar, no solamente para... Claro, y también tiene otros elementos como son elementos culturales, que son ancestrales. En los pueblos originarios también tienen otro tipo de connotación, por tanto debe ser tomado bastante integral la leña en cómo debemos afrontarla. Y debemos avanzar hacia un plan de transición energética, ver cuáles son las mejores tecnologías o qué tipo de cambio de tecnologías deben existir en las distintas ciudades. Es distinta la solución, por ejemplo, que puede haber en la región de O'Higgins como en la región de Aysén, viendo cuáles son las características que tiene cada una de esas. Es una buena opción en términos económicos, que al final es lo que más incide. Efectivamente. Hay que ver en términos económicos y tecnológicos cuáles son las mejores características o condiciones que tienen. La leña también puede ser vista o puede utilizarse de manera más eficiente o menos contaminante. Existen algunos sistemas de calefacción distrital en que se pueden acumular y se calienta o se quema la leña, pero de manera mucho más controlada. Es decir, hay que ver distintas soluciones, distintos tipos de tecnologías para las distintas realidades que tenemos a nivel nacional. Subsecretario, estaba viendo, una familia gasta en promedio 600.000 pesos al año para cocinar, calefaccionar, iluminar los espacios en materia energética. ¿Cómo se distribuye? Son 50.000 pesos al mes si uno hace la división. ¿Cómo se distribuye el gasto? La mayoría se gasta más que todo en calefaccionar, ¿cómo se distribuyen esos 50.000 pesos promedio mensuales?
Aproximadamente una cuenta tipo promedio de luz, una cuenta eléctrica a nivel nacional está un poco más de los 20.000 pesos, Sí. 23.000 pesos. Y el resto por lo general se va en gasto en calefacción, que ahí hay que ver cuál es el tipo de calefacción que utiliza, que puede ser gas, leña o algún otro de los otros mecanismos. Hay algunas también que en sectores en que la electricidad también sirve para poder calefaccionarse. Está viendo también que, por ejemplo, el 15% del consumo de energía del país total corresponde a energía, solamente el 5% de las emisiones del CO2. O sea, quiere Proviene decir de que las a nivel local. viviendas. A nivel Sí. de vivienda, Claro. efectivamente. O sea, ¿no es mucho ahí el aporte contaminante de las viviendas o sí que tenemos que considerar? Como realmente vivienda 5%? probablemente tal. Y nosotros, como Ministerio de Energía y a nivel de lo que son las emisiones del CO2, vinculado al sector energía es sobre el 70%. Es por eso que las metas que nos hemos establecido y cuando hablamos de la descarbonización o la carboneutralidad es tan relevante el sector energía y es por eso es tan relevante también el anuncio que se hizo hace algunos días de adelantar algunas salidas o de las metas de descarbonización de algunas centrales. Porque debemos como ministerio y como sector energía hacernos cargo también de las emisiones y es así como lo hemos estado haciendo en colaboración público-privada. Ahora usted mencionaba que esto puede ayudar a mejorar o a diseñar mejores políticas públicas a raíz de estos resultados, en comparación con lo que se conocía que era del año 2009. ¿Qué decisiones, qué incentivos tal vez se pueden colocar para ir mejorando o cambiando algunas cosas vinculadas a este informe? Por ejemplo, algo muy relevante en que hemos avanzado es lo que se refiere a certificación de aparatos electrónicos. Son cerca de 28 artefactos distintos que ya están certificados hoy en día y hay que avanzar y ir elevando el estándar de eficiencia energética que tienen estos artefactos. Yeah. Para que uno los vaya, para que haya un estándar de entrada, de ingreso al país, para que sean de mejor consumo y consuman menos energía estos artefactos. O sea, de ir estableciendo más exigencia de esos artefactos. Efectivamente, o... más exigencia para que para que utilicen menos energía. Y en paralelo además estamos tramitando en el Congreso una ley de eficiencia energética que va muy de la mano con esto que estamos conversando y que establece, entre otros tipos de materias, unos estándares de certificación a las viviendas nuevas que se construyan, porque uno puede gastar mucha plata, muchos recursos en calefaccionar una vivienda, pero si esa vivienda no está bien aislada, es una suerte de canasto. Ingresa, pero todo el esfuerzo en calefaccionarlo también se escapa. Subsecretario, en la presentación mencionábamos las medidas más importantes para ahorrar energía. Tiempo de ducha, instalar aireadores, por ejemplo, en las llaves de agua, lavar la ropa con carga completa. Son los consejos, pero ¿los aplicamos? Ha habido un cambio conductual a través del tiempo, no solamente a través del cambio tecnológico, por ejemplo, en lo que conversábamos de las ampolletas, sino que también cerca de un 30% de las familias ya ha incorporado cambios conductuales. Los aireadores en las llaves de agua son bastante relevantes. Las cargas completas hemos visto que es de las medidas que mayor acogida ha tenido en las familias chilenas, es utilizar cargas completas en las lavadoras y utilizar agua fría. Asimismo también la disminución, aun cuando consumen menos energía, utilizar o apagar las luces cuando no se utilizan, también son cambios que demoran un tiempo, pero podemos ver en esta encuesta que han existido cambios conductuales en las personas. Claro, y en otras que a lo mejor implican un costo más elevado, como la instalación de paneles solares, ¿eso también ha ido aumentando su uso, bajando los costos? ¿Qué información también hay con eso? Efectivamente, son más de 5.000 las viviendas que hoy en Chile ya tienen algún sistema o paneles solares. Más de la mitad de estas son viviendas sociales y esto están vinculadas muchas veces a programas que desde el Ministerio de Energía o el Ministerio de la Vivienda están impulsando, y lo que ayuda a esto es a poder generar energía y disminuir también los costos en la cuenta de la luz final que tiene la familia. En ese sentido, ¿qué le parece esta propuesta, esta iniciativa que está desarrollando ahí la Municipalidad de Recoleta, que se le colocó el nombre de Energía Popular y que en términos simples implica impulsar un plan para que incluya paneles solares y que los vecinos así, según lo explica el alcalde, no paguen la tanta cuenta de luz? Yo creo que todas estas medidas o todos los tipos de planes que nos ayuden a poder utilizar los recursos naturales que tenemos en nuestro país. Chile es un país que es rico en energía solar, es rico en energía eólica y tenemos que saber aprovecharla. Y como ministerio hemos hecho un trabajo desde hace muchos años de educación y de promoción de este tipo de tecnología y del uso de estas fuentes que tenemos hoy en día. Y es por eso que hay distintos programas que realizamos en el ministerio a lo largo de Chile y estamos constantemente abriendo distintos tipos de programas para que
para que las familias, las viviendas puedan postular y también para que infraestructura pública como hospitales, escuelas puedan también incorporarse a esto. Que pueden ser impulsadas también por los municipios, como ocurre en este caso, es una buena idea. La promoción de este tipo de instancias yo creo que es positiva, que utilicemos esto y que también haya un menor gasto en las cuentas de la luz es bastante positivo siempre. Nosotros estamos constantemente velando porque exista más de este tipo de programas y velando también porque los programas que se realicen sean de buena calidad. Subsecretario de Energía, Francisco López, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.